Buenas tardes, vamos a iniciar la mesa 4, como bien decían. En esta ocasión les vengo a hacer una lectura de un trabajo que he venido realizando durante algún tiempo, que es precisamente el desarrollo del discurso pedagógico a finales del siglo XIX. En específico me voy a centrar en la enseñanza de la lectura en esta época. Voy a presentar. Yo los voy moviendo. Con este. ¿Con este? Les voy a presentar una serie de imágenes de las cuales les voy a hacer dos advertencias. Son totalmente ilustrativas. Por ello, las opiniones pueden variar. Y puedo ver también que para algunos estas imágenes pueden ser objetos que podemos ver muy cercanos a nosotros. Esto es que están más cerca de lo que parece. La enseñanza de la lectura a finales del siglo XIX y principios del XX, sistematización de una práctica escolar. Uno de los objetivos de los liberales decimonónicos fue la formación de una ciudadanía capaz de conocer sus derechos y obligaciones, que regulados a través de una legislación escrita supliera a las antiguas relaciones corporativas coloniales. Por ello, resulta ineludible que uno de los propósitos elementales de la educación se centrara en el perfeccionamiento de la enseñanza de la escritura y la lectura en la escuela elemental. Varios fueron los eventos que teorizaron la práctica educativa de fines del siglo XIX, la cual se consolida a principios del XX, y entre ellos notamos que el procedimiento oficial para la enseñanza de la lectura y la escritura era el método de palabras normales del maestro Enrique Rebsamen, cuya observancia era generalizada en virtud de la ley reglamentaria de instrucción primaria obligatoria de 1891. El procedimiento de su aprendizaje se fundamentaba, por un lado, en la utilización de la simultaneidad, que consistía en enseñarlas al mismo tiempo y no como anteriormente se hacía, es decir, primero se aprendía una de las dos habilidades hasta que alguna se dominaba, se practicaba la siguiente. Y por otra parte, en el uso del análisis y la síntesis, con lo que a partir de una serie de palabras que se pensaban reunían todas las características del lenguaje hablado y escrito, se procedía a descomponerlas en sílabas y en letras para posteriormente reconstruir la palabra. Les pido una disculpa, voy a obviar las citas, olvidé mis lentes, es una letra muy pequeñita y no la puedo leer muy bien. A la par que se estaba dando este sistema de enseñanza de la lectura, Gregorio Torres Quinteno pensaba que la enseñanza de la lectura era un arte y no una ciencia, por la que la inducción y el análisis se hizo la luz. Bueno, recapitulo. Entonces, el procedimiento de su aprendizaje se fundamentaba, por un lado, en la utilización de la simultaneidad, que consistía en enseñarlas al mismo tiempo y no como anteriormente se hacía. Es decir, primero se aprendía una de las dos habilidades y hasta que alguna se dominaba, se practicaba la siguiente. Y por otra parte, en el uso del análisis y la síntesis, con lo que a partir de una serie de palabras que se pensaba que reunían todas las características del lenguaje hablado y escrito, se procedía a descomponerlas en sílabas y en letras para posteriormente reconstituir la palabra. Al respecto, Rebsamen afirmaba que, cito, nuestro método es de escritura-lectura, quiere decir, trata de enseñar la lectura por medio de la escritura. Se basa en el fonetismo, quiere decir que el punto de partida para nosotros es la lengua hablada y no la escrita. La marcha que hemos adoptado en nuestro método es analítico-sintético, quiere decir que el punto de partida por regla general es la palabra. En tanto,
Para Gregorio Torres Quintero, la enseñanza de la lectura era un arte y no una ciencia, por lo que la inducción y el análisis no eran aplicables a ella. Para el maestro colimense, el término analítico en el caso de la lectura era un concepto utilizado por analogía, pues si analizar era descomponer en partes y si una palabra se descomponía en letras, era lógico pensar que el análisis era propio de la lectura. Por tanto, arguía que los razonamientos tomados por analogía no eran exactos, toda vez que el análisis verbal en la lectura no era equivalente al análisis lógico o químico. La lectura, arte y no ciencia, no se proponía estudiar las palabras como la química estudiaba los cuerpos, sino enseñar a leerlas, a traducir por sonidos los signos que representaba. Citando al doctor Manuel Flores, Torres Quintero sostenía que el arte tiene un carácter empírico. Por tanto, la enseñanza de las artes escolares, en especial las dirigidas a los alumnos más pequeños, deben ser esencialmente empíricas, con lo que podemos ver que establece una distancia entre los conceptos de la ciencia y los del saber pedagógico. Por tanto, afirma que, cito, la lectura que se exige en los programas de estudio a los niños de primer año elemental es una lectura mecánica, fin de cita, contradiciendo el principio de las artes que debían ser prácticas y atender a los principios de ir de lo simple a lo compuesto y de lo fácil a lo difícil. Con tal afirmación, Torres Quintero intuyó que la metodología de la enseñanza marcaba su propio camino y por tanto el discurso apropiado tenía que ser accesible al maestro en formación. En suma, la terminología debía separarse del cientificismo marcado por la lógica positivista, sin que por ello la disciplina perdiera su carácter de ciencia. Considerar el inicio de la enseñanza de la lectura como una tarea práctica y no mecánica trae a cuenta la relación entre instrucción y desarrollo de las facultades, sustento teórico-pedagógico de la época, por lo que, en consonancia con él, Torres Quintero afirmaba que la enseñanza de la escritura, como las artes, tenía como propósito la adquisición de una aptitud que se obtenía con el ejercicio de las facultades físicas. De acuerdo con ello, las primeras acciones para su aprendizaje debían ser simples y fáciles y seguirían haciendo más complejas progresivamente. El colimense juzgaba que la introducción de conceptos como análisis o síntesis en la metodología para enseñar a leer tuvo como consecuencia que el aprendizaje de la lectura en la primaria se pretendiera inculcar analíticamente como las ciencias e inductivamente como los conocimientos teóricos, siendo que en la práctica era un arte empírico. Tales términos subrayaba este mentor, fueron adoptados por analogía, y en todo caso lo que realmente se quería expresar por método analítico en lectura era ir de la frase a la palabra, las sílabas y las letras, mientras que el método sintético significaba ir de las letras a las sílabas, palabras y frases. Finalmente, lo importante era decidir cuál era la mejor manera de enseñar tal arte y que para Torres Quintero era procedimiento sintético por sobre el analítico, el cual utilizó en su conocido método onomatopéyico. La elección de un método para la enseñanza de la lectura a principios del siglo XX no era un asunto menor, pues estaba en juego no solo la autoridad pedagógica del autor, sino también la relación de fuerzas políticas al interior de las entidades administrativas creadas por el incipiente sistema educativo, que si bien no tenía jurisdicción nacional, sí poseía cierta influencia normativa en la enseñanza elemental. Una vez aclarado lo que se debía entender por análisis y síntesis en la enseñanza de la lectura, Torres Quintero expuso las bondades del método sintético para el aprendizaje de esta por sobre el analítico de palabras normales de Enrique Rebsamen, que, como ya se mencionó, para entonces era el generalmente aceptado. Con el objeto de manifestar la superioridad de su propuesta, aquel se cuestionó, ¿síntesis o análisis?, e inició su exposición mencionando que los tres principios fundamentales para el establecimiento de un método de lectura eran la simultaneidad, el fonetismo y el análisis o la síntesis. De acuerdo con Rebsamen, y citándolo, Torres Quintero mencionaba que no había un acuerdo uniforme sobre la utilización de dichos principios, pero sí en la consideración de que el deletreo era irracional y debía desecharse, mientras que el fonetismo era el mejor camino para aprender a leer y que los ejercicios fonéticos debían combinarse con la escritura.
Si bien Torres Quintero criticó la utilización del método analítico, no lo descalifica y presenta los argumentos del maestro Rebsamen para su uso en la enseñanza, señalando que para el que los niños aprendieran primero las letras del alfabeto causaba que, seguidamente, se entretuvieran durante meses e incluso años en el ejercicio para formar sílabas y palabras, lo cual provocaba en los alumnos un rechazo hacia los libros y la ciencia. El profesor colimense comentaba que Rebsamen criticaba a los seguidores de la marcha sintética cuando arguían que con la utilización de tal procedimiento en la enseñanza de la lectura y la escritura se cumplían con el principio de ir de lo simple a lo compuesto, pero que para el mentor europeo estos olvidaban que con este método tal afirmación solamente se cumplía en quienes ya sabían leer, lo que no sucedía con aquellos que iniciaban este aprendizaje. Es decir, que para quienes no conocían la estructura de las palabras, estas eran la unidad indivisible, lo simple, lo conocido, mientras que las sílabas y las letras eran lo desconocido. Ahora bien, el mismo Quintero ponía en duda que los ejercicios de combinación de letras y formación de sílabas llevaban al rechazo de los libros y la ciencia, lo que no era un defecto del método sintético, sino una inadecuada práctica del maestro al obligar a los alumnos a aprender todo el alfabeto, después a combinar letras y formar sílabas para finalmente formar oraciones. Si se observaba una correcta práctica, sucedía lo contrario. Tan pronto el maestro enseñara dos letras, las combinaba en sílabas que repetidas darían lugar a una palabra. Torres Quintero estaba de acuerdo en el desconocimiento de los niños sobre la estructura de las palabras, pero advierte necesario supieran que éstas se componían de letras y que a su vez tales grafías eran parte de las sílabas. En lo que discordaba era en la sugerencia de que sólo por el análisis se podía enseñar la estructura de las palabras, ya que la síntesis era la mejor forma de que éstas se conocieran. El maestro continúa explicando que si la sílaba era considerada como un todo y por ende había quienes pensaban que ella era el verdadero elemento orgánico de la palabra, era necesario preguntarles cómo se procedía a analizar la primera sílaba de la palabra campana. Camp, ¿cómo se analizaba? Por medio de la pronunciación lenta. Con este ejemplo, Torres Quintero pretendió demostrar que el análisis en este caso no iba de lo fácil a lo difícil y que este no se adecuaba a la inteligencia de los niños de 6 años, por lo que los alumnos no analizaban por sí mismos, sino por intermedio del maestro. Consideraba, por tanto, que el método analítico dificultaba tal empresa, dado que las sílabas no eran objetos que se pudieran manejar, eran organismos fónicos que se percibían con el oído únicamente, y a este órgano le correspondía hacer la separación de un fenómeno intangible. Así, este procedimiento solamente utilizaba un sentido sin asociarlo con otros, como lo prescribía la pedagogía de la época. Concluye que, contrariamente a lo que se decía, esta forma de enseñanza retardaba el aprendizaje, toda vez que se centraba en desarrollar el hábito de descomponer y de separar, cuando el verdadero principio de la lectura era juntar, componer, sintetizar. Y cito, lo que hace el lector es la síntesis, no la análisis, decía. Por lo que tocaba el método sintético, el maestro opinaba que este era menos tardado, pues al momento en que los pequeños disponían de dos sonidos, inmediatamente se combinaban para formar una palabra. Así las letras no eran una abstracción, sino daban sentido a los ejercicios previos en el salón de clase. Por otra parte, si el análisis de la sílaba era difícil por medio del método analítico, por el de la síntesis se facilitaba, pues aquí la abstracción daba paso a la intuición. Y explicaba. En nuestra guía enseñamos a hacer la síntesis de la R y la O. Decimos, vean ustedes, aquí tengo un cartoncito donde está escrito el sonido R y otro donde está el sonido O. El maestro toma con la mano derecha el primero y con la izquierda el segundo, de modo que los niños vean perfectamente los dos signos. ¿Cómo dice el que tengo en la mano derecha? R. Y el que tengo en la izquierda, O. Digan primero uno y después otro, varias veces a medida que yo los presente. R, O, R, O.
Ahora voy a tener quieto el de la izquierda y voy a acercar el de la derecha poco a poco. Mientras lo voy acercando, ustedes dicen rrr, hasta que llegue al otro, el cual pronunciarán también luego que lo toque. Vamos. Rrr, o. Ahora lo voy a mover más a prisa y ustedes pronunciarán el sonido también más a prisa. Vamos. Rrr, o. Ro. Ro. Más a prisa. Ro. El maestro repetirá esto, aumentando la velocidad del movimiento, siempre firme la O y solo la R moviéndose, procurando que cada vez ésta se junte con aquella. Más a prisa. R, O, ro, ro. Muy bien, hijitos, decía el maestro. Escribiremos los dos sonidos juntos. Fin de la cita. Este ejercicio debía servir para que los niños aprendieran a sintetizar primero letras sencillas y después las difíciles, y al habituarse a ello, podrían sintetizar al mismo momento en que se les presentaran las tarjetas, haciéndose después innecesaria toda acción ilustrada. Otra de las ventajas de este método era que, al aprender el primer sonido, los niños lo escribían poniendo en juego las diversas facultades requeridas para escribir un signo, lo que aceleraba la enseñanza, pues en 2 o 3 semanas eran capaces de escribir una frase y se hacía más amena la actividad escolar. A fines del siglo XIX y principios del XX, la idea de la simultaneidad en la enseñanza de la lectura y la escritura era un hecho totalmente aceptado por los pedagogos mexicanos y europeos. No obstante, existían diferentes opiniones sobre cuál debía ser la actividad apropiada para iniciar dicha instrucción. Enrique Rebsamen consideraba que debido a la correlación de ambos ejercicios, lo mejor era hacer uno e inmediatamente después el otro. Pero, ¿cuál debería ser primero? En torno a tal reflexión, surgió también el tema del tipo de letra adecuado para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y apoyándose en los maestros Manuel Flores y Manuel Guillé, Rebsamen expone que la enseñanza de la lectura debería basarse en la escritura y que el niño no leería nada que no hubiera escrito él mismo con anterioridad y prefiere la letra manuscrita o inglesa para el aprendizaje de la escritura y la de imprenta para perfeccionar la lectura. Así, pareció haberse resuelto el orden de la simultaneidad en la enseñanza de la lectoescritura, pero a la par abrió un debate sobre el tipo de letra idóneo para ese objetivo, cuestionándose el uso de la manuscrita. En contraposición, Torres Quintero basó su preferencia por la de imprenta y apoyándose en los principios de higiene escolar, entre los que se sugería una posición adecuada de los alumnos al sentarse, con el fin de que sus funciones motora e intelectual se desenvolvieran adecuadamente para que se alcanzara un correcto aprendizaje. Añadía que el uso de la letra manuscrita obligaba al alumno a adoptar una posición incómoda, la cual perjudicaba la salud. Y dice, inicio cita, hace al cuerpo tomar una posición lateral, que la cabeza y el cuello se tuerzan, que los hombros pierdan su nivel, que se retuerza la muñeca y que haya perturbaciones en la acción común de los dos ojos al contemplar oblicuamente la página del cuaderno. Y por último, una compresión malsana de las paredes del tórax que trae consigo trastornos en la respiración y en las funciones digestivas. De ello resultan niños débiles y deformados, con afecciones en los pulmones, en la espina, en los ojos, y que han sido causa de la alarma entre los círculos médicos, educacionistas y aún entre los ministerios del Consejo de Educación. Como no tengo tiempo, estos ya no. Torres Quintero reconoció que en la escuela había una tendencia a enseñar la lectura por medio de la escritura, tal como lo señalaba el maestro Rebsamen, e igual que él se pregunta cuál era el tipo de letra más apropiado para el efecto, llegando a un resultado diferente al concluir que la letra vertical era la más adecuada, idea en la que subyace el principio pedagógico de ir de lo fácil a lo difícil y el ideal de hacer la educación lo más amena posible. Finalmente, podemos concluir que una práctica tan elemental en la educación básica ha recorrido un camino arduo
en el que ya no solamente es dable explicar la forma de su enseñanza, sino que también en la actualidad la lectura por sí se ha vuelto objeto de estudio desde diferentes perspectivas, las que a su vez erigen un andamiaje metodológico propio con el que es posible observar diferentes interpretaciones de un mismo hecho. Finalmente, nada más les comentaba de manera ilustrativa algunas imágenes del método onomatopéyico de Torres y Quintero. Podemos ver un estilo de escritura en rima, algunas lecturas que seguramente conocerán, las pueden cantar para sí mismos si quieren. Este es el método de Torres Quintero, donde podemos encontrar un acercamiento hacia la naturaleza, nostalgia por el campo, un imaginario en donde el eje fundamental es la familia. También se apoya la escolarización. Debemos recordar que el último tercio del siglo XIX es donde se da más fuertemente el inicio de la cultura escolar. Algunas lecturas son a manera de fábula. El caballito, no lo quise dejar de poner por Donovan, por ahí van a exponer sobre, creo que el caballito blanco. Y, como les digo, tipo de lecturas como fábulas, que es donde el perro cuida la casa, y bueno, creo que es la última. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Damos las gracias al maestro Galván. Le cedemos el turno al doctor Jorge Muñoz Figueroa. Él estudió la licenciatura en Letras Hispánicas, la maestría en Letras Mexicanas y el doctorado en Letras, todas en la UNAM. Es jefe del Departamento de Literatura del Centro de Enseñanza para Extranjeros, profesor de tiempo completo en el CEPE y de asignatura en la carrera de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Comienzo con los agradecimientos a la doctora Liliana Álvarez por la gentil y amable invitación. Me siento un poco colado después de ver los temas y escuchar los tratamientos. Pues trataré de que sea algo amena la exposición y que les resulte interesante. Bueno, cerremos eso. Bueno, ¿a qué me he dedicado en estos años? Ya lo veo hacia atrás y veo que son muchos o son varios, pues. Esto que es el tema de la infancia en escritores y textos mexicanos, 1920-1960, tiene una pequeña ilustración que es la portada de un libro, El solitario Atlántico, del autor veracruzano Jorge López Páez. Él, que nace en el 22 y fallece en el 17, muchas gracias, publicó 20 libros de narrativa, de los cuales dedicó 6 novelas y 19 cuentos a la representación de la infancia y de la adolescencia. Cuando yo comentaba que trabajaba esta beta del maestro López Páez, me decían, y entonces escribe para niños. No, escribe sobre niños, que es una diferencia considerable y ustedes lo saben perfectamente. De los títulos que podemos rescatar aquí, menciono rápidamente que tanto en cuento como novela corta y novela de extensión convencional, estos son los títulos durante más o menos 60 años, ¿no? Del 55 al 2012, que presenta por lo menos un protagonista, en las novelas por lo menos uno, pero son más cuentos, en los volúmenes que les enlisto ahí. Me llamó la atención cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura una referencia de las pocas que hay, de los pocos estudios que hay sobre este autor veracruzano, que hizo Ignacio Trejo Fuentes, a quien cito, y dice que en la narrativa de López Páez, en específico El solitario Atlántico,
contiene una suerte de primicia en la literatura nacional, la asimilación de los niños como figuras protagónicas de primer orden. Basta revisar la producción narrativa para encontrar que la presencia de infantes en cuentos y novelas era meramente circunstancial. Aparecían solo como comparsas, como elementos decorativos, nunca como figuras centrales y definitivas. Andrés, protagonista narrador del Solitario Atlántico, del 58, debe figurar por ese solo hecho entre lo más notable de nuestra historia literaria. Yo en ese entonces me pregunté si por ese solo hecho valía la pena estudiar esta obra, y después emprendí una engorrosa tesis de maestría hablando de los procesos narrativos. Pero lo otro, que también evidentemente me preguntaba, era si era el único o si había sido en efecto el primero, cosa que pues, a simple vista y de manera muy ingenua uno podría pensar. A la hora de revisar, pues se da uno cuenta que no. Y aquí abro una pausa para marcar unos puntos de contacto entre esta declaración, esto que consigna Trejo Fuentes, con algo que también en otro momento, por supuesto, consigna la doctora María Eugenia Negrín en un texto que seguramente conocen, se llama Grandes esfuerzos de pequeñas figuras, niños decimonónicos que trabajan. Y ella dice, a propósito de los textos del 19, los niños que trabajan generalmente constituyen figuras secundarias, cuando no ambientales. Ciertamente estos niños no suelen ser personajes protagónicos, al menos en su calidad de infantes. No es común que nuestros narradores profundicen demasiado en el tema. Entonces encontramos varios puntos donde coinciden estos dos críticos, y resulta interesante que se puede estar pensando eso del 19 y del 20 en un momento dado. Pensemos y recordemos entonces que Negrín decide no citar, como ella lo explica en su texto, los abundantes ejemplos decimonónicos de niños huérfanos y abandonados, de los cuales hay muchísimos y en la tradición no solamente mexicana, sino occidental. Esto, por supuesto, lo podemos encontrar claramente vinculado con el motivo del niño herido, el cual prosperó durante el romanticismo, como bien señala Claudio Guillén, en este trabajo impresionante que es Entre lo uno y lo diverso. Como sabemos, más que centrarse en esa etapa, la niñez suele ser un arranque apenas trabajado para mostrar la trayectoria de un personaje adulto. De ahí que autores como Angelo Gianfrancesco se pregunten si se puede hablar de una literatura, de un corpus, ¿no? De una literatura de resiliencia, donde el protagonista pasa por distintas etapas y constituye ya después todos estos protagonistas un corpus donde vemos sujetos que han sido resilientes, que se han recuperado y que podemos dar cuenta de ello. Y no solamente en la literatura, sino también en textos o en guiones que se llevan pues a otras formas narrativas. Ayer en mi clase de la facultad platicaba con mis alumnos y les decía que ellos eran muy jóvenes, pero que quienes crecimos viendo Remy, ¿no? Nos forjamos en el dolor. Y no solo eso, sino que tiene, obviamente, pues viene de una novela de Héctor Malot, una novela francesa, se llama Sin Familia, y por supuesto es toda la penuria que pasa este chico. Y les digo, y no solamente Remy, si ven ustedes Sandy Bell, Belle y Sebastian, Candy Candy, es toda una pléyade de niños que están precisamente con este motivo y que pretendidamente después son adultos resilientes. Texto que estoy trabajando actualmente. Bueno, cierro este pequeño paréntesis para regresar al 20 y entonces lo que les comparto es que pues no, el protagonista de López Páez no es el primero y no es el primer libro que le da un protagonismo al niño. Encontramos en 1920 Animula de Mariano Silva y Aceves, por supuesto Cartucho del 31 de Nelly Campobello. En la forma en que trabaja, aunque es un texto de memorias, José Vasconcelos en Ulises Criollo, esta ficcionalización que hace de él mismo y cómo se retrata, cómo se ficcionaliza a sí mismo de niño, resulta bastante interesante de revisar. Flor de Juegos Antiguos de 1941, de Agustín Yáñez.
así como Un trompo baila en el cielo, del 42, y Recuerdos de un niño de pantalón largo, del 52, estos dos textos de César Garizurieta. Bueno, ¿por qué elijo este arranque de 1920 con Animula de Mariano Silva y Aceves? Hace pues todo un despliegue donde los niños son protagonistas, donde le da un seguimiento, es un narrador en tercera persona y les leo lo que viene ahí. A lo largo del libro se constata un desfase entre las consideraciones del narrador, se nota una voz adulta por supuesto, y las de la mente figural, el niño que ocasionalmente funge, ¿no?, como foco. Por ejemplo, que un niño de hace un siglo sepa que los árboles, por ley, son arrancados y condenados a mejorar con su sombra los caminos, resulta llamativo, por decirlo menos. Sirve el niño como pretexto para las divagaciones adultas que tienen alma infantil, o dicho en otras palabras, tienen añoranza de lo infantil, de lo simple que es o era cuando el niño descubre el mundo adulto. Y aquí les van unas citas un poquito extensas, es demasiado texto, pero bueno, les leo unos fragmentos. Los niños que van perdidos por la ciudad no distinguen naturalmente las casas por su arquitectura. Si la puerta está cerrada, la casa no existe para ellos y pasan adelante. Descubrir desde afuera, en un rincón del último patio interior, una ropa blanca tendida al sol y que se mueve al viento, es ya un motivo serio para detener los pasos de un niño que camina sin preocupaciones. Las negritas, por supuesto, son mías. En las ideas de ese niño, dice este enunciador, las calles fueron hechas para mirar los interiores de las casas y no para conducir a ellas. De pronto se extrañará al notar que las gentes grandes pasan de largo por la acera, siguiendo la calle, sin asociarse a él y desapareciendo inesperadamente en la primera esquina. Todos los símbolos de la felicidad doméstica, desde un par de pantuflas bordadas que calienta el sol, hasta el gallo rollizo que duerme eternamente sobre un mueble, adquieren en el interior que el niño contempla una proporción desmesurada que le sirve para empezar a entender a los hombres en su mejor aspecto, dice Silva y Aceves. A lo largo del libro noto varias situaciones que pongo a su consideración. Tenemos a un niño que no ha despertado de la simpleza, resulta pusilánime en casi todo, menos en su decisión de vagar por la ciudad, porque dice que los niños no se pierden porque sí, sino que voluntariamente lo hacen y se ponen a vagar por la ciudad, y que es una ciudad segura. Bueno, eso lo decía en aquellos años. Ese personaje infantil, al igual que otros del mismo libro, considero es un pretexto perteneciente a otros textos, ¿no? Se alimenta de la tradición, no siente hambre, ni sueño, ni se preocupa por volver a casa. Vamos, insisto, como decía previamente, es un pretexto, ¿no?, para entregarse al paulatino entendimiento del mundo adulto, claro, desde una visión adulta. Este tono también se presenta en Campanitas de Plata, 1925, otro libro de Silva y Aceves, donde se muestran niños buenos y que son preservados en la inocencia. Insisto en estos dos asuntos, simpleza y pusilanimidad, porque, recordando a un célebre niño de la tradición hispánica, Lázaro de Tormes, Fernando Cabo dice que, como niño, Lázaro tiene dos atributos básicos. La simplicidad es uno de ellos. De la simpleza despierta la vida adulta tras el cabezazo, el niño que simplemente se había llegado a la piedra. Recordarán el pasaje cuando el ciego le dice a Lázaro: acércate a la estatua, vas a escuchar un ruido. El otro se acerca y literalmente en cabeza propia experimenta y despierta de su simpleza. El otro es la pusilanimidad, la falta de firmeza reconocida al dejar constancia de la delación de su padrastro. ¿Se acuerdan que los delata, ¿no?, que dice, pues roba? Son elementos que remiten a la imagen clásica del niño. Plinio hacía de las simplicitas la cualidad prototípica del puer. También cuando Lázaro, tras su violento despertar, toma la primera determinación de su corta vida, su comportamiento se acomoda a una idea de profunda raíz en la cultura occidental, la que se remonta a Aristóteles cuando en su Ética a Nicómaco considera la capacidad de elección ajena tanto a los niños como a los animales.
De esta primera etapa, con los autores que les he mencionado, y a manera de resumen, considero que Memoria y Olvido se presentan en los textos de Campobello, Garizurieta, Vasconcelos y Yáñez, los cuales ya son narrados en primera persona en su mayoría. Un cambio significativo y donde, por supuesto, el protagonismo será mayor. Son adultos que están recuperando esos años dorados. Estos relatos construyen en buena medida la identidad del adulto. No obstante, la defensa de la inocencia y la ingenuidad del niño, emprendida por Silva y Aceves, dice que la pedagogía es la madrastra que le quita la sonrisa y la dulzura de la mirada al niño, así como la recuperación de ese otro llevada a cabo por Vasconcelos, Yáñez y Garizurieta, ese otro que pretendidamente fue feliz, termina asomándose una preocupación que harán suya y capital los narradores de la generación de medio siglo, la infancia no como los años maravillosos, sino como una etapa de marginación, de silencio y de soledad. En un primer momento, de 1920 a 1950, más o menos, encontramos este tipo de recuperación de la infancia, donde pues, la niña protagonista de Cartucho juega con los muertos y no pasa nada, está muy, muy alegre. Los niños de Yáñez hacen y deshacen, juegan, aunque los descalabren, pues se la pasan bomba. El niño que fue Garizurieta descubre el trópico veracruzano, se la pasa bastante bien. Pero ¿qué pasa cuando con la generación de medio siglo aparecen obras y autores, ¿no? Por ejemplo, La máquina vacía de Sergio Galindo, publicada en el 51, Retrato de una niña triste, de ese mismo año, de la escritora jalisciense Olivia Zúñiga, Lilos Kikus, del 54, de Elena Poniatowska, El molino del aire, de Sergio Magaña, del 54, varios cuentos de La muerte tiene permiso, del 55, de Edmundo Valadez, Los mástiles, de Jorge López Páez, a quien ya les he mencionado, un par de cuentos de La noche alucinada, del 56, de Juan Vicente Melo, por supuesto Balún Canán, del 57, de Rosario Castellanos, varios cuentos, no pocos, más o menos 8, 9, Detiene la noche un árbol, del 51, de Guadalupe Dueñas, de ese mismo año, como ya les había dicho, El solitario atlántico, de López Páez, y al año siguiente, Tiempo destrozado, tiene Alta cocina, de Amparo Dávila, y Tiempo cercado, de ese mismo año, donde Victorio Ferri cuenta un cuento, y además hay otros textos de Sergio Pitol que escribe en el 60, 59, 60, y son publicados ya a mediados de la década siguiente. ¿Qué pasa aquí con estos que en su mayoría están narrados en primera persona y de manera muy interesante el artificio es que el adulto, a diferencia de lo que vimos con Silva y Aceves, dosifica y restringe mucho la opinión de este sujeto que ya tiene una conciencia más plena y restringe todo a las limitaciones cognitivas, perceptuales, espaciales, etcétera, que tiene un niño. Entonces filtra de nueva cuenta las experiencias por esas mentes figurales, por la mente de estos personajes, de 7 niños, como en el caso de Rosario Castellanos en Balún Canán, y tenemos esta recreación. ¿Qué es lo que ocurre? Regreso con esto que dice Fernando Cabo, cuando dice que la actualidad de lo infantil solo adquiere sentido en la medida en que es contemplada como pasado, lo que es tanto como decir desde la perspectiva del presente adulto. La infancia personal resulta una adquisición del sujeto maduro y la adquisición se efectúa por vía de la memoria. Desde el yo se afianza una idea de identidad en la cual la infancia desempeña un papel primordial. Es una postulación de la infancia por un sujeto anhelante de un pasado personal sobre el que fundar su conciencia de sí. Entonces, para que nos quede algo de tiempo y por si hay algún comentario, a manera de conclusión, considero en este caso, con esta segunda etapa, aunque marco ahí este rango 20-60, considero que en los 50 es cuando se da este punto de quiebre, hay un cambio en el paradigma de la representación de los infantes y de la forma que se configuran los personajes. Las experiencias de los protagonistas muestran, por lo menos, la dificultad que representaron ciertos pasajes que todavía pesan en los adultos. Podemos decir que los recuerdos incómodos los persiguen al grado de impulsarlos a recrear esos días de miedo e inseguridad para buscar un ajuste con las experiencias infantiles, dolorosas e inexplicables tal vez.
hay una situación de vergüenza, hay una situación de pena, hay una situación de expiación. Resulta bastante interesante que muchas de estas narraciones vemos a infantes que cargan con estas culpas. Si tal ejercicio causa mella, ¿para qué volver esos años? Los relatos revisados en este corpus apretado que les doy se nos revelan como potenciales remedios para entender qué ocurrió durante los años difíciles de la infancia. Es el doloroso recuerdo que ejecuta el yo del presente para no olvidar y superar, ¿acaso?, lo que padeció el yo del pasado. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes sus extraordinarias conferencias. Abrimos la ronda de preguntas. ¿Nadie? Muchas gracias a los dos, excelente. Pedro, ¿a qué atribuyes la pervivencia prácticamente hasta nuestros días del método onomatopéyico? Y Jorge, ¿a qué atribuyes la poca representación de la infancia en la literatura mexicana en comparación con otras literaturas, digamos, modernas? Sí, es muy curioso la pervivencia no solamente del método onomatopéyico de Torres Quintero, sino también el de palabras normales de Enrique Rebsamen. Yo creo que la pedagogía es una disciplina que se reconstruye a través del tiempo y vuelve sobre sus pasos. Cuando nosotros estamos viendo en la actualidad cuáles son las formas en que las nuevas formas en que se enseña a leer y escribir, nos damos cuenta que son metodologías híbridas. El método global utiliza, por ejemplo, este fonetismo y un poco el fonetismo y la onomatopeya de Torres Quintero, pero también las palabras normales de Rebsamen. Y entonces, a través de la recomposición de letras en sílabas y palabras, es la manera como están empezando o como en algunos lugares se enseña ya a leer y escribir, porque hoy se piensa que la palabra es en sí significativa. El ser humano aprende a leer a través de reconocer bloques completos de letras. Por ejemplo, no hay niño que no sepa leer, pero que reconozca que allí dice Coca-Cola. Entonces retoman ese tipo de significaciones del entorno para después irlas recomponiendo y descomponiendo en letras y sílabas. Yo creo que esa es una de las causas por las cuales seguirán perviviendo estas formas de enseñar a leer y a escribir. Ya me lo quiero poner. Sí, se cae. Perdón por meterme. Es algo que yo de niño, tengo una prima 3 años menor, y ella presumía, es que yo ya sé leer, ahí dice Conazupo. Le digo, no, en su momento le decía, es que tú sabes que ahí dice, y te han dicho que ahí dice Conazupo, pero no es que tú sepas leer. Has aprendido que ahí dice, porque los otros dicen que… Pero bueno, me acordé de esa vieja discusión y a veces se la recuerdo a ella. La discusión, no otra cosa. Con respecto a lo que me compete, no sé si poca representación, no sé si pocos, porque hay varios, no es que abunden, pues, pero hay un montón de niños. Aparecen después, yo hago el cierre, porque si no nunca acabo la bendita tesis, pero hice el cierre en los 60, justo en el año 60 más bien,
pero en los 60 veremos lo que publica Fuentes, lo que publica Elena Garro, ¿no?, en la Semana de Colores, lo que publican después ya en los 70, por supuesto, José Emilio Pacheco, lo que publica Ricardo Garibay, es decir, hay un montón. Lo que a veces creo, y bueno, sigo pensando que nos falta son estudios sobre este corpus. En un prólogo sobre los textos de César Garizurieta, decía un prólogo, bueno, dice un prólogo de un libro editado acá, la sensibilidad de este niño de Garizurieta, como que va anunciando, más o menos dice así, prefigura al Carlitos de las batallas en el desierto. Y yo me quedo pensando, bueno, es que entre el niño de Garizurieta y el Carlitos de las batallas hay un montón, que no los hayamos estudiado, que no los hayamos revisado, que no los hayamos enlistado, pues es otro boleto. Ahora, la cosa es también un asunto de los temas prestigiosos que hemos estudiado en la literatura mexicana, y que además la literatura mexicana es seria, es dramática, es, ¿no?, como muy solemne. Esa era la palabra, muchísimas gracias. Porque entonces hemos visto cómo en los últimos años, o en las últimas décadas, se ha estudiado más lo fantástico, se ha estudiado más la literatura detectivesca, se han estudiado otras vertientes que sucumbieron ante el canon, ¿no?, prestigioso de la novela de la Revolución, bueno, la literatura de la Revolución, la literatura de la ciudad, hablar de la modernidad, etcétera, ¿no? Y hay otros corpus ahí que todavía nos siguen esperando y nos siguen desafiando. Hay varios trabajos sobre esto, pero, por ejemplo, en el trabajo que hacen las investigadoras del taller Diana Morán, en este libro que se llama Escribir la infancia, que publican en el 96, decían, bueno, es que resulta llamativo que este asunto de recuperar la infancia se dé más en las escritoras, porque están estas escritoras que he mencionado, bueno, salvo Olivia Zúñiga, y aparecen otras más. Y yo decía, bueno, a ver, está Valadez, está López Páez, está Melo, está Galindo, está Pitol, está Pacheco, está Fuentes. Pues no es que sean más, es que deciden hacer un corpus para estudiar solamente autoras, ¿no? Así como quien decide establecer un nexo nada más entre protagonista de Garizurieta y el de las batallas en el desierto, pues se le van varios más que están ahí. En efecto, no es un corpus tan abundante, pero me parece que nos faltan por ahí algunos estudios. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones, pero pues yo me sigo preocupando, y yo creo que más porque en el siglo XXI seguimos trabajando todavía en las escuelas primarias con métodos sintéticos que han probado, cómo se ha reprobado pues en la lectura, y que tristemente no es una cuestión tan sencilla, ¿no?, como decir cambiamos o no cambiamos de método, ¿no? Pero sí creo que el Estado no se ha dado a la tarea responsable de hacer estudios serios sobre cuáles han sido los resultados que se ha tenido, ¿no? Porque cuando vemos la literatura infantil, la lectura por placer, vemos que una de las razones por las que se ha alejado el niño, el joven, el adulto hacia el placer de la lectura es por eso, porque los métodos sintéticos, en lugar de apoyarlo, en lugar de que permitiera el amor hacia la lectura global, ¿no?, desde el cerebro, que probado está que desde la neurociencia, desde la neurolingüística, que se aprende de manera global, ¿cómo es posible, verdad, que todavía en nuestro país sigamos, ¿no?, con esas prácticas? Que si bien en el siglo XIX, pues estaba ahí, ¿no?, y fue la manera de sacar adelante, pero yo creo que sí es importante eso, y me quedo mucho también en el sentido de que en la presentación que hace el maestro Jorge, esas dos palabras, ¿no?, como de simpleza y la palabra de el asunto de lo pusilánime, ¿no? O sea, cómo es vista esa infancia, ¿no?, esa representación que se le dio en el siglo pasado y antepasado al niño, ¿no? Y decimos, bueno, esos términos, si los vemos,
van reflejados, ahí van tomados de la mano con esos métodos que ya no debieran de estar, pero que estaban en ese momento y que en ese momento fueron así como que la varita mágica, ¿no? Pero que entonces sí es necesario, como dice, está haciendo falta la teoría, la base teórica, la concepción seria de lo que es la infancia en el desarrollo de un México, ¿no? De un país que pretende, ¿no?, llegar a otros momentos más de progreso, de justicia social, ¿no? Entonces sí me preocupa un poco pero también a la vez agradezco mucho que en estos espacios de investigación de literatura infantil juvenil se toquen esos temas, porque pareciera que la literatura infantil juvenil son nada más como tener miles y miles de acervos hermosos y ya, no, o sea, también tiene que ver mucho este asunto de cómo se da la infancia, qué es lo que se puede construir para la infancia, con la infancia y desde la infancia, y los métodos de la enseñanza de la lectoescritura o de la adquisición, yo llamaría más bien de la lectoescritura, más que de la enseñanza, es de la adquisición de la lectoescritura, que hay propuestas maravillosas que se han hecho a un lado, ¿no? La de Margarita Gómez Palacio, la de la maestra Ferreira, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que decir. Yo agradezco mucho, pero sí no me quería quedar con esa inquietud, porque los que hemos enseñado a leer y escribir como maestros en las escuelas sabemos de lo que se adolece allí, pero que tampoco se dice nada, ¿no? Estamos justo a tiempo. Ok, mientras ponen los papeles, otra pregunta más, ¿alguien tiene? Entre lo que cambiamos. Allá en el fondo, hasta ahí. Buenas tardes, doctor Jorge. Quería preguntarle si usted observa que hay algunos recursos formales en el tratamiento del personaje de la infancia en este corpus que usted ha estado estudiando, que sean frecuentes, que sean repetitivos en varios autores, algunos recursos formales. Sí, para el personaje y sobre todo lo que más me he dedicado es a estudiar la narración. Entonces, puntualmente, lo que he revisado es en el manejo de los tiempos narrativos, ¿no? La forma en que se hacen las descripciones y el punto así medular, siguiendo a la doctora Luz Aurora Pimentel y a Jeanette, es el asunto de la focalización. A pesar de que haya narradores en tercera, por ejemplo en Cirila de Sergio Galindo o en ¿Por qué lloras? De Juan Vicente Melo, restringen el foco, ¿no?, de tal forma que imitan ese narrador que diríamos omnisciente, esa focalización cero, que puede imitar cualquiera, imita esta restricción de la primera persona infantil, digámoslo así, y entonces hay pues todo este asunto. Pongo un caso, en el López Páez, en El Solitario Atlántico, el chico sin saber está yendo a la casa a jugar, a la casa del amante de su papá. Entonces, pues se la pasa bomba porque lo pasan de un cuarto a otro y lo entretienen los sirvientes. Dice, ay, pues me aburrí y busqué a fulanita de tal. Y entré y vi a mi papá y a Estela Hernán descansando, desnudos, ¿no? Hasta que una amiguita están en una competencia de papalotes y lo engañan a este chico, cortan el papalote de la niña, ella entra, piensa que él fue, y delante de todos, ¿no?, esta vergüenza que tiene que ser pública, como pasa en los cuentos de Guadalupe Dueñas o de Edmundo Valadez, delante de todos le grita alcahuete. Y en ese momento él se da cuenta, porque no se había dado cuenta, ¿no? En ese momento empieza a atar cabos, dice, claro, pues con razón me decían esto y con razón mi hermano me iba a aventar una piedra y con razón esto. Dice, pues ya entiendo, ¿no? O sea, pero al igual que se supone pasó y se fue dando cuenta, hay esa evocación y esa imitación de recordar y recuperar la experiencia de esa forma, ¿no? Entonces, a la hora de la narración, esta focalización es muy,
muy específica, ¿no? No nada más hablar de los niños y ponerlos como protagonistas, sino de veras hacerlos verosímiles. Bueno, con esto cerramos la cuarta mesa. Le agradecemos al doctor Jorge Muñoz su participación, lo mismo al maestro Pedro Galván. Y la mesa 5, que es a propósito de la memoria en la literatura infantil y juvenil,